Tenemos aquí con nosotros al doctor Iván Silva, médico especialista en podiatría. Vamos a hablar sobre el sobrehueso, causas y tratamientos. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias, muy feliz, muy contento de estar por acá. Sobrehuesos, ¿a qué se refiere con esto? Sí, son muy frecuentes, los sobrehuesos pues se pueden ver en cualquier parte de nuestro cuerpo. Es una acumulación de calcio que se convierte en una especie de protuberancia anormal en diferentes partes de nuestro sistema esquelético. Casi siempre vemos los sobrehuesos en lugares en donde hay mucha presión o mucha tracción. Es decir, la presión por lo regular nosotros la notamos en las articulaciones. Quiere decir que en las articulaciones vamos a ver muchos sobrehuesos o exceso, una acumulación de calcio de una forma anormal. Y en los lugares donde hay mucha tracción en el hueso, que es donde se insertan los tendones y los ligamentos, donde hay una inserción de un tendón y ese tendón tracciona de una manera anormal la superficie del hueso, pues entonces el hueso se deforma, se produce una especie de deformidad del hueso y una acumulación de calcio en lugares completamente anormales. Las personas detectan los sobrehuesos porque dicen, mira, a mí me está saliendo aquí como una pelotica, es decir, yo tengo como una pelotica en el hueso. ¿Será esto normal? ¿Será esto aparte del hueso o será alguna otra cosa? Siempre que encontramos un sobrehueso o una protuberancia en nuestro sistema esquelético, lo ideal es visitar a un médico, porque si es un sobrehueso, por lo regular es algo benigno, no va a traer ninguna consecuencia. Pero si no es un sobrehueso y es un tumor, esto sí pues puede traer alguna situación si no se detecta y no se trabaja a tiempo. Los sobrehuesos, las exostosis, como también se llaman, que nosotros le decimos también exostosis, o los espolones, que es en los lugares donde hay mucha atracción, nosotros los tratamos de diferentes maneras. Cuando el sobrehueso se produce en una articulación por exceso de presión o por una movilidad anormal de la articulación, pues lo que tratamos es de corregir esa anormalidad. Si el sobrehueso se produce en un lugar donde hay mucha tracción, es decir, como un espolón, los espolones calcáneos dorsales o los espolones calcáneos plantares, que son sumamente frecuentes, pues nosotros ahí tratamos el problema del tendón o el problema del ligamento, que ha traído como consecuencia la acumulación de calcio en ese lugar de una manera anormal. ¿Qué puede pasar si una persona no se da cuenta de que tiene el sobrehueso o simplemente se da cuenta y no acude a un especialista? Mira, lo que sucede con esto es que esos sobrehuesos empiezan a crecer y llega un momento que ese crecimiento del hueso y de esa acumulación de calcio de manera normal empieza a producir molestias, empieza a producir dolor, deforma, traumatiza la articulación. Es decir, cuando tú tienes en una articulación que se acumula calcio de una manera normal, la articulación pierde la movilidad, especialmente en las articulaciones, en las extremidades inferiores. Pues nosotros vamos a ver ahí que la persona va a tener cambios en la marcha, pero significativos. Es decir, mientras más grande es la acumulación de calcio, mientras más grande es el sobrehueso o la exostosis, pues más dificultad usted va a tener para caminar. Y esa dificultad, pues si ocurre en una articulación, eso se va traduciendo de una articulación a la otra porque cambia completamente la posición del cuerpo, la posición de la articulación, cambia la movilidad y cambia también la marcha de cada una de las personas. Entonces es muy pero muy importante, si usted ve alguna protuberancia en alguno de sus huesos, aunque no sienta ningún dolor, lo ideal es que visite a su médico para que le dé las recomendaciones del lugar. A veces estas acumulaciones de hueso no son acumulaciones de hueso y pueden ser un tumor. La mayoría de estos tumores en los huesos son benignos y son tumores de calcio y de cartílago. Esos son los más comunes. Pero hay otros tumores que son malignos y si no se detectan a tiempo, pues pueden llegar a ser metástasis y pueden producir pues daños significativos, inclusive hasta la muerte. ¿Cuáles son las personas más propensas a sufrir esta condición? ¿Los adultos mayores o también puede ser un niño? Excelente tu pregunta. Mira, muy difícilmente tú vas a encontrar una protuberancia de hueso en un niño. Muy difícilmente. Y siempre que ocurre en los niños, vaya rápidamente donde su médico.
donde más frecuentemente se ve es las personas cuando ya sobrepasan los 40 años, que ya pues empiezan a acumularse todo ese calcio en diferentes articulaciones, en los puntos de tracción de la superficie de los huesos, y ahí es donde con mucho más frecuencia uno lo ve, y por lo regular estos sobrehuesos, estas acumulaciones de calcio, estas exostosis, pues son completamente benignas. Lo único que pueden producir es dolor, deformidad en la articulación, falta de movilidad de la articulación, pero simple y sencillamente no pasa de ahí. Los tratamientos pueden ser conservadores como también pueden ser quirúrgicos. Nosotros pues eliminamos los sobrehuesos por incisiones muy pequeñas. Utilizamos pues unos equipos especiales y removemos todo ese exceso de hueso que se encuentra al borde de las articulaciones y permitimos que la articulación tenga mejor movilidad. Si es una acumulación de calcio pero muy significativa, pues entonces hacemos cirugías abiertas y con sierra pues vamos eliminando todo ese exceso de hueso y mejoramos pues la movilidad de la articulación y también la molestia que esta acumulación de calcio produce o este sobrehueso produce. Un mal golpe que uno se dé tal vez haciendo ejercicio, deporte, puede causar el sobrehueso también. Es correcto. También un trauma te puede producir daño en la superficie del hueso, en el periósteo del hueso, y esa recuperación del periósteo produce una acumulación de calcio y puede producir un sobrehueso. Mucha gente te dice, doctor, mire, yo me di un golpe hace muchos años aquí y ahora fíjese usted cómo se me ha producido este sobrehueso que tengo acá. Sí, los traumas son una causa también importante de la acumulación de calcio anormal, especialmente en la superficie de los huesos y también en las articulaciones. ¿Dónde las personas pueden consultarlo? Me pueden encontrar muy fácilmente por las redes sociales, Dr. Iván Silva, Instagram, Facebook, YouTube también. Y también nos pueden ver en nuestro consultorio que está en la 27 de febrero, casi esquina privada, en una torre bien alta que está ahí que se llama Torre Forum. Perfecto, muchísimas gracias al doctor Iván Silva, especialista en podiatría, por acompañarnos y como siempre pues ofrecernos estos temas tan interesantes.